tardes. Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra siguiente charla con Elena Guidi, que se titula Salvemos a los pingüinos con el Green Computing. Un aplauso para ella. Ok. Vale. Pues, hola a todos. Hola también a quien está en remoto, me está mirando desde el remoto. Y pues estamos aquí para hablar un poco de Green Computing. No sé cuánta gente aquí conoce el Green Computing. No, cero. No sé desde casa, que desafortunadamente no os veo, pero aquí nadie conoce el Green Computing. Pues, cómo vamos a organizar la charla es que una primera parte será una introducción al Green Computing, una segunda parte será unas técnicas que podemos un poco utilizar en Python, ¿vale? Para aplicar y entender de esto. Pues, antes me presento. Yo soy Elena Guidi, soy italiana y llevo 6 años más o menos viviendo en Madrid, por eso estoy aquí contándoos ese español. Y pues me disculpo ya si hay algún error, porque justo no es mi primer idioma. Me disculpo también para quien tenga que traducir esto, porque a lo mejor se lo está poniendo un poco difícil. Y trabajo para una empresa que se llama Zooplus, pues es un e-commerce y soy software engineer. En realidad no trabajo muchísimo con Python, principalmente trabajo con otros lenguajes, pero también con Python. Y os digo, al final vamos a tener un Kahoot, ¿vale? No sé, ¿conocéis Kahoot? Sí. ¿Sabéis qué es? ¿Vale? Al final vamos a hacer un juego con unas preguntillas, así podéis ver si os acordáis algo de la charla, si os ha quedado algo, y vamos así a revisar también un poquillo. ¿Vale? El Green Computing. Pues ya que me habéis dicho que no sabéis más o menos bien qué es, os lo voy a contar yo. No hay una definición exacta como tal de Green Computing, pero esa es la definición que a mí personalmente me gusta más, y es que decir que es un conjunto de buenas prácticas. Bueno, imagino que un poco os habéis hecho una idea de qué significa, porque pues el término green, el término verde, también se usa muchísimo en otros ámbitos, ¿no? Para estos tipos de temas. Pero pues voy a contaros un poco que este tema se puede aplicar también en nuestro sector, en la tecnología, ¿vale? Entonces, pues decimos que es un conjunto de buenas prácticas que se pueden aplicar con el fin un poco de minimizar el impacto medioambiental que tenemos. Entonces, estamos al final hablando de lo que es sostenibilidad en tecnología. Y desde aquí, pues también el nombre de la charla. No voy a tener pingüinos, lo siento como tal, pero sí que vamos a hablar de un tema que está muy relacionado con el cambio climático, y entonces sí que es útil para poder salvar a nuestros pingüinos y que puedan quedarse con su nieve, que no vamos muy bien en este tema de momento, ¿vale? Pues también otro tema un poco relacionado con todo este tema de sostenibilidad es la huella de carbono. No sé, ¿esto suena? Un poco más, sí, vale, un poco más, ¿no? Esto es pues lo mismo, no hay una definición diferente por el tema de tecnología en particular, es la huella de carbono de siempre. Lo vamos a repasar justo muy rápido para que todos tengamos un segundo las ideas claras sobre este concepto, y es el volumen total, la cantidad total de gases de efecto invernadero que producen una determinada actividad. ¿Ok? Entonces, pues puedes medir la huella de carbono de determinada actividad y pues haciendo este cálculo, ¿vale? Algunos de los gases de efecto invernadero, pues seguramente pues, que el vapor de agua está, lo sabemos todo, creo, y también que la CO2 está, que es una de las más famosas, ¿no? También. Pero también hay metano y ozono, óxido nitroso, pues estas podrían ser preguntas para el Kahoot, a lo mejor. No, no es verdad, eso no os lo voy a pedir. Y una cosa que creo que es muy importante decir es que el efecto invernadero es algo positivo. Vale, ahora a lo mejor me miráis un poco sorprendido, pero sí, creo que es importante aclarar esto. El efecto invernadero es algo que es súper natural y que existe y que nos ayuda mucho. En práctica, pues todos estos gases lo que hacen es crear una capita, y esta capita permite que parte de las radiaciones solares se queden dentro de nuestra atmósfera. Y esto es súper necesario para mantener la temperatura que tenemos. Es decir, que sin efecto invernadero, pues no hay vida aquí. Nosotros no estaríamos aquí, porque si todas las radiaciones serían, pues la temperatura estaría mucho por debajo del cero y no podríamos vivir. El problema, y todo ese tema que vamos a hablar un poco, de calentamiento global y todo esto, y es ¿por qué? Porque
nosotros ahora estamos liberando en la atmósfera una cantidad muy grande de estos gases. ¿Y esto qué hace? Que esta capita se va haciendo un poco más espesa. Y si se hace más espesa, pues estamos en este lado de aquí, lo que pasa es que mucha más radiación solar de la que debería se queda aquí. Y si se queda dentro de la radiación, lo que hace es subir la temperatura, ¿no? Entonces, vamos, que quiero que os quedéis también con ese tema, que el efecto invernadero en sí es algo que es necesario. El problema es cuando empezamos a dejar demasiados de estos gases en la Tierra, en la atmósfera en este caso, ¿vale? ¿Y por qué os estoy contando eso? Me gusta mucho esta frase, software is eating the world, porque creo que lo explica bastante bien. Al día de hoy, el software es algo súper importante y súper centrado en la vida de las personas. Quiero decir, estaba en mi casa y tengo el cepillo de Oral-B, el nuevo, que tiene inteligencia artificial. Quiero decir, hasta nuestro cepillo de dientes tiene inteligencia artificial. Entonces, al día de hoy, pues el software está en todo lado. ¿Y esto qué significa? Que al final, nosotros, como sector de tecnología, en realidad tenemos un impacto bastante grande. Y en particular, pues os traigo este dato, que es que el 7% del consumo mundial de electricidad, eso es un dato de 2019, ha sido el sector de tecnología. Que esto es bastante grande. Respecto a los otros sectores, es un dato bastante grande. ¿Y esto qué significa? Que, pues, sabemos un poco. Tenemos mucha responsabilidad porque tenemos mucho impacto. He elegido de no actualizar el dato que es de 2019 por el tema que, como ha habido pandemia y todo, pues, ha sido un poco raro. Muchos sectores se han parado y no sería muy fiable, en mi opinión, un dato más actualizado. Entonces, nos quedamos con 2019, que es como estaba de normal. En realidad, en los últimos años, este dato, evidentemente, pues con el tema de la cuarentena, todo eso ha crecido muchísimo, pero bueno. Y en particular, lo que sí esperamos es que haya un crecimiento aún mayor. En particular, pues aquí es lo que nos esperamos dentro de menos de 10 años, 2030, y es que en nuestro sector haya un crecimiento de un 70% de los que el consumo de energía. Entonces, vamos, que si ya ahora yo personalmente considero que tenemos bastante impacto con este 7%, pues dentro de unos años nuestro sector va a tener aún más impacto en lo que son las emisiones globales. Entonces, pues sí, por esto yo considero que es importante que nosotros empecemos a pensar un poquito más en esto y a decir, oye, pues cómo podemos mejorar en nuestra parte lo que estamos haciendo, en nuestro sector en particular, ¿vale? Como podemos intentar consumir menos energía y tener el impacto menor posible, considerando que hay cosas que son necesarias y que sí que no podemos quitar, ¿vale? Y ese creo que es un dato que es bastante interesante, aunque es de China, entonces a lo mejor es un poco lejos de nosotros, lo vemos un poco lejos de nosotros, pero es del consumo de energía de los data centers, y es que se prevé un aumento dentro de ni 15 años de un 222%. Entonces, vamos, el sector de tecnología en general está creciendo muchísimo, y esto creo que pues, lo sabemos más o menos todo, y es justo por esto que tenemos que empezar, y muchas también empresas grandes están empezando a preocuparse del tema medioambiental, ¿vale? Además, os he querido hablar de los data centers en particular, porque dentro del sector de la tecnología, podemos decir que los data centers son los que más al día de hoy están consumiendo energía. Evidentemente, he dicho, yo puedo estar en mi casa y apagar mi ordenador cuando termino de trabajar, pero el impacto que pueda tener esto es pues, mucho menor, ¿no? de lo que pueda tener un data center. Y con toda la parte de datos y la importancia que tienen ahora los datos, pues sabemos todos que los data centers son súper importantes, están creciendo mucho también, y eso. Y bueno, aquí os traigo, decimos, una buena noticia, podemos decir. He ido a buscar cómo los data centers están gastando la energía al día de hoy, ¿vale? Y os puedo decir que más o menos un 10% del gasto de energía de un data center está hecho por la parte de almacenamiento de datos, ¿vale? Y un 90% está en la parte de enfriamiento de los servers, cooling de los servers. A ver, han visto este dato y evidentemente, pues mucha gente ha dicho, oye, que a lo mejor la parte de almacenamiento pues depende de los usuarios, no es algo que cada uno tiene que ser responsable de los datos que está guardando, pero sí
que es una parte en la cual los especialistas pueden trabajar un poco. Podemos intentar ver cómo mejorar esta parte y sí que tiene muchísimo impacto. Y desde aquí ha nacido, decimos, el concepto de Green Data Center, que podemos todos, creo, imaginar bastante bien qué es. Y son simplemente data centers que están diseñados a la hora de construir el nuevo data center, lo han pensado para tener el menor impacto ambiental posible, ¿vale? Hay algunos ejemplos que yo considero que son bastante bonitos de esto y son los que he querido traer hoy para que podáis un poco ver ejemplos un poco más particulares. Por ejemplo, el Project Natick, que es de Microsoft. De hecho, son sponsor aquí, a lo mejor pues, puede que esté alguien también. Y lo que ellos han pensado de hacer es poner los data centers en el fondo del mar. ¿Y esto por qué? La idea también de Green Data Center, hay muchas maneras de optimizar un data center, muchísimas maneras, pero en este caso lo que intentamos hacer es utilizar la naturaleza para pues, mejorar un poco. En particular, en este caso, lo que queremos utilizar es la temperatura natural del agua, ¿vale? La temperatura en el fondo del océano sabemos que es bastante baja, evidentemente. Y todos creo que sabemos la física de base, que pues, si algo está en contacto con el agua fría, pues se calienta menos. Entonces, la cantidad de energía que nos hace falta para enfriar, decimos manualmente, los data centers es menor. Entonces, esta es, por ejemplo, la técnica que ellos han empezado a utilizar. Bueno, a ver, hay también una parte de ahorro de costes, porque estamos hablando de compañías, evidentemente, y la parte económica siempre entra, y seguramente pues el fondo del océano es más barato de alquilar aquí algún espacio, ¿no? Y entonces, esto, por ejemplo, un ejemplo, lo han puesto en Escocia, y están todavía en ellos, es unos años que ya lo tienen allí, y de momento que yo sepa lo están utilizando. Otro ejemplo que también es bonito, de hecho esto me encanta, no sé si puede haber alguien que haya estado en Finlandia, está en Helsinki, y esta es la catedral de la ciudad, ¿vale? Debajo de la catedral, durante la Segunda Guerra Mundial, hicieron un espacio que tenía que ser un refugio antiaéreo, ¿vale? Además, por el tema, ¿no?, que era una iglesia y pues había menos probabilidades que quisieran bombardear una iglesia. Y bueno, pues por suerte la guerra ha terminado ya y se había quedado este espacio sin utilizar, un espacio que está debajo de la tierra y como sabemos también, pues no sé si algunos de vosotros habéis estado en algún refugio o algo, pero como vas debajo de tierra, pues te tienes que llevar tu chaquetita, porque también es un espacio que es naturalmente bastante frío. Además, estamos hablando de Finlandia, entonces mucho más frío. Y lo que han pensado entonces es de reutilizar este espacio y poner justo ahí un data center. Además, como se puede ver desde la foto, está muy cerca del mar. Entonces, también han querido jugar, como en el ejemplo anterior, con el agua que tiene en el mar aquí y la temperatura del agua y vamos, el coste que tenían para llevarlo era bastante bajo, ¿no? Entonces, pues desde hace unos cuantos años han puesto ahí un data center y lo que hacen, como en el ejemplo anterior, es llevar un poco de agua, utilizar el agua fría para enfriar naturalmente los data centers y además aquí han hecho una cosita más que yo creo que es muy interesante. Bueno, si tienes pequeña cantidad de agua y la pasas cerca de algo caliente, pues sabemos todos que el agua se calienta, ¿vale? Y el océano no se calienta con un data center, pero pues un tubo de agua sí. Entonces han decidido utilizar el agua que se había calentado para enfriar los data centers para calentar la ciudad. Entonces han utilizado el agua y la están utilizando todavía para enviar agua caliente a toda la ciudad. Entonces así han hecho un win-win, vamos, todos están felices. De hecho, han ganado unos cuantos premios por esto y la verdad que yo personalmente cuando lo he leído lo he considerado una idea muy buena. Tipo, oye, pues tienes este espacio, tienes esta situación, está muy bien de aprovecharla. Vale. Y también quería traer un poco algunas cosas que creo personalmente que nosotros podemos hacer. Como os decía, es cierto que pues nosotros singularmente hay muy poco que podamos hacer, quiero decir, pero yo personalmente creo que hacer poco es mejor que no hacer nada, en general, ¿vale? Entonces, a ver, un poco lo que en mi opinión se puede hacer. Lo primero creo que es saber un poco el impacto que tenemos. Os he traído Green Algorithm porque es open source. Entonces,
podéis ir a buscarlo, podéis ver su código, tiene su web, y esto os hace un poco una idea de cuál es vuestra huella de carbono, también cómo está dividida todo, y esto, pues cada uno luego puede ir buscando cómo puede un poco mejorar, ¿no? En mi opinión. Entonces, esto sí os lo dejo también, que podría ser guay si en el tiempo libre, cuando volváis a casa, ya queréis echar un vistazo. También, perdón, evidentemente, otras ideas sería utilizar Green Data Center, que es lo que hemos dicho antes. Simplemente estar concienciados a la hora de querer guardar algún dato e informarnos. En general, esta información está disponible. Cuando tenéis que utilizar un data center, generalmente podéis ver el impacto medioambiental que tiene. Es una información que tenéis disponible, entonces simplemente investigar un poquito, a lo mejor antes de, ¿no?, elegir. Esto también depende mucho de las compañías en muchos casos, ¿no? Y otra cosa que es bastante fácil, decimos que podemos hacer, es no guardar datos que no sean necesarios. Esto nos conectamos con el 10% de antes, ¿no?, de los data centers, que es el coste que tiene guardar datos. Es así que, de alguna manera, es nuestra responsabilidad también, intentar guardar solo los datos que creamos necesarios de verdad. Entonces, muchas veces, no sé a vosotros, pero sí a mí me pasa que quieres poner log, quieres poner algo, y dices, bueno, mejor poner muchos más, por si acaso. Y luego se quedan allí datos y métricas que a lo mejor no miro en la vida. Entonces, también a lo mejor investigar un poco, oye, a ver, intentamos guardar lo que realmente nos aporta valor. Evidentemente, otro también método es la optimización del código. En línea muy general, por ejemplo, si intentas optimizar memoria y tiempo, pues utilizas menos energía. Esto, pues, al menos en Python, por ejemplo, no es tan fácil, esto se puede investigar. Por ejemplo, en otros lenguajes, si disminuyes el tiempo, pero pones multithread, realmente no estás consumiendo menos. Entonces, intentar ver cómo optimizar el código y puede ser una buena manera. También, conectado con los anteriores, durante el runtime en particular, intentar guardar las estructuras de datos que sean necesarias. Es decir, no guardar todos esos datos si no te hacen falta, intentar optimizar también en este sentido. Y esto es un poco más conectado con la parte de hardware, entonces algo que no solo nosotros, como a lo mejor programadores podemos hacer, todo el mundo puede hacer, es reparar y reutilizar el hardware. En general, para producir hardware, lo que pasa es que hay un consumo de energía, ¿vale?, bastante alto. En general, se usa mucha energía para producirlo, crear algo nuevo y destruirlo. Entonces, sí, lo que me ha gustado mucho esta publicidad, no sé si pues la han hecho en todo el mundo, en España sí, es una publicidad de una aplicación que se llama Wallapop, que justo se basaba en esto y decía, lo hecho está. Entonces, es una aplicación para vender cosas de segunda mano, usadas, ¿no? Entonces, a lo mejor, mira, lo que podéis hacer es, si a nosotros no nos vale, a lo mejor por el trabajo que hacemos, sí venderlo para darle una segunda vida, no destruirlo y no hacer que otra persona tenga que comprar algo nuevo, que esto tiene un impacto ambiental mucho mayor. Y en muchos casos, pues, no hace falta tener lo último, ¿no? Hay distribuciones Linux, por ejemplo, que van en computadores bastante viejos. También muchas, por ejemplo, Office, así, muchos servicios te permiten de trabajar online. Entonces, no necesitas tenerlos en tu ordenador bajado y la potencia te la ofrecen ellos. Entonces, pues vamos, yo, por ejemplo, tengo el mismo ordenador desde un siglo, que evidentemente no es lo que uso de trabajo, es lo que uso en casa, que he dicho, pues, tengo que mirar correos y cosas así. Entonces, esta también es una buena idea de cosas que sí, son pequeñas cosas que podemos hacer. En lugar de tirarlo, pues venderlo. Y es mejor también para el dinero que nos ganamos. Y llegamos un poco a la segunda parte, que os había dicho que está más o menos dividido en dos partes el TOEIC, que es en Python, ¿vale? Pues después de todo esto, he ido un poco a buscar y a decir, vale, en Python, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hay? ¿Cuáles son las opciones que existen al día de hoy para hacer todo esto? No os voy a hablar en particular de optimización de código como tal, porque creo que es muy personal, depende mucho de los casos, pero sí, os voy a hablar de esta librería de Python, se llama Code Carbon. Aquí tenéis toda tu información, la tenéis también en inglés, si no me equivoco, es open source también, entonces allí encontráis todos los datos y
Lo que hacen es hacer una estimación de la cantidad de dióxido de carbono que está produciendo. En particular aquí lo que te dicen en realidad es la cantidad de energía que tu código está consumiendo. Funciona en runtime, ¿vale? Entonces, pues lo tienes y luce algo así, ¿vale? Para tener una idea. Lo que te dice es, por ejemplo, aquí, dice Energy Consumption y cuánta energía has utilizado, ¿vale? Tiene muchas opciones y todo esto, y lo que yo considero que es muy guay es que es súper sencillo de utilizar. Esto es un ejemplo, tienen dos opciones. La primera, el decorador, que es Track Emission, ¿vale? Es este caso, y pues te traquea toda la función. Luego os dejo la URL, este código está en mi GitHub, ¿vale? Es una API súper sencilla, hecha con Flask, y la he utilizado un poco para traquear emisiones por ejemplo, de los endpoints. Como en este caso, he creado simplemente un endpoint sencillo, y aquí estoy traqueando simplemente las emisiones de este endpoint, ¿vale? Esto es online. Tienen también una opción offline que se puede utilizar. Yo personalmente no la tengo en mi ejemplo, pero podéis echar un vistazo. Sí que lo único, tenéis que poner el isocode, entonces el país en el cual se encuentra. ¿Esto por qué? Porque evidentemente la cantidad de emisiones por cantidad de energía cambia dependiendo, decimos, de la calidad de la energía que tengas, ¿vale? Entonces, dependiendo de dónde te encuentras, este valor cambia un poco. Por ejemplo, pues, si están en Islandia, vamos, que puede consumir un montón de energía, en realidad tu impacto ambiental es muy bajo. Mira, es prácticamente cero. Y por otro lado, si te encuentras por el otro lado en Sudáfrica, lo que pasa es que también si tienes un código muy optimizado, pues lo que pasa es que la cantidad de impacto medioambiental que tenga sería mucho mayor de la persona que ha hecho un código horrible en Islandia, ¿vale? Entonces esto sí es algo que hay que setear. Y que es importante esto también, bueno, aquí podéis ver dónde lo encontré yo, pero se encuentra un poco todo. Entonces ver cuánto es limpia, decimos, la energía que estamos utilizando para saber cuál es el impacto de la energía que estamos utilizando, ¿vale? Y además del decorador que os he enseñado antes, otra opción que tiene Code Carbon es un objeto. Tienes que hacerte simplemente el import, es súper fácil de utilizar también en este caso. Te tienes que hacer el import y luce algo así. Y Emission Tracker, y aquí pones simplemente la parte de código que tú quieras traquear, ¿vale? Y esto es guay porque a lo mejor no quieres los datos de todo el endpoint, de toda la función, porque consideras que hay una parte que, no sé, quieres estudiar esa parte y decir, oye, quiero optimizar solo esta parte, déjame ver cuál es el consumo actual y voy a mejorarla y quiero ver si efectivamente lo he mejorado. Y a lo mejor si en el endpoint o en la función tengo muchas más cosas, lo que pasa es que me sale un poco más difícil de entender si efectivamente he mejorado esta parte o no. Entonces, también hay esta opción, ¿vale? También del objeto hay la versión offline que se puede utilizar. Y es algo así, pones el start y el stop. Y evidentemente también, como antes, tienes que poner el isocode, ¿vale? Pero vamos, como hemos visto, sería más o menos una línea de código, 2 líneas de códigos que hay que añadir para poder hacerlo. Y para mí, al menos, esto era tipo súper importante de decir, quiero algo que no me complique la vida. Porque al final, pues lo sabemos todos, lo que hacemos un poco este trabajo, que si tienes que importar algo y tienes que añadir 20 líneas de código, pues me estás complicando la vida. No me la estás haciendo más sencilla, ¿no? Y a lo mejor termino quitándolo porque pues cada línea de código es código que tengo que mantener luego. Entonces, pues para mí, al menos cuando he ido a buscar esta opción, era algo también importante que tener en cuenta, ¿no? Entonces me gustó por esto, que me parecía bastante sencillo de aplicar. Aquí tengo el código de GitHub. Podéis escanear el código y os dejo también arriba por si no os funciona el scan o no podéis o lo que sea. El GitHub, me llamo Elepan y lo veis porque se llama Green Computing, el proyecto, ¿vale? Dejo un segundo para que lo escaneéis. Vale, me parece que ya estamos. Y nada, pues ya llegamos casi a la parte del Kahoot. Y lo que os he dicho antes y que creo que al final os he contado muchas cosas también, un poquito más de Python, lo que sea, pero lo que me gustaría que
os quedaréis es que no tiene que ser perfecto lo que estemos haciendo. Entonces, está bien si simplemente empezamos haciendo algo, una pequeña cosa. No tiene por qué ser perfecto. Es mejor hacer algo que no hacer nada porque tenemos la ansiedad de, oye, pues no lo puedo hacer bien, no lo puedo hacer perfecto, no soy súper green en todo, no me he hecho vegano por eso, y entonces pues no hago nada. No, mejor que hagas lo que puedas a no hacer absolutamente nada, ¿vale? Si todos hacemos un poquito, es mejor que tener 1 o 2 personas que lo tienen perfecto y son los gurús de la sostenibilidad y todos los demás no hagan nada. Entonces, podéis empezar investigando esto, mirándolo con toda vuestra calma y probar y jugar un poco y decir, oye, pues mira, al menos me intereso en eso, al menos hago algo. Y nada, era hasta aquí la parte que quería contaros. Muchas gracias por haberme escuchado, por la atención y ya vamos al Kahoot, ¿vale? ¿Habéis utilizado todos Kahoot? Sí, ¿vale? Perfecto, entonces vamos a ver si consigo aquí moveros al Kahoot. Just mode, Classic Mode. Y os muevo esto aquí. Vale. Mientras tanto podéis abriros o la aplicación, si la tenéis, si no, la web es kahoot.it y os pide el pin del juego, y el pin del juego es esto. Vale, veo que vamos entrando mientras tanto. Vale. Evidentemente podéis entrar también desde casa, desde remoto. Parece de estar tipo en la televisión, desde casa, pero bueno. Vale, os dejo un minutito más para entrar, que ya dejamos un poco de espacio para las preguntas luego. Y vamos empezando. Voy empezando, que si no, estamos fuera de tiempo. Alguien que ha llegado a última hora. A ver, Starting with Classic Kahoot Team. Vale, no sé qué me está haciendo, pero empezamos. Es una sorpresa un poco también para mí, que aquí me está cambiando cosas respecto a las que tenía antes. Vale, son solo 3 preguntas, entonces es bastante fácil. Lo vamos a hacer rápido. Primera pregunta. ¿De cuánto se prevé el aumento del consumo de energía en los data centers en China? Teníamos una transparencia, una slide, no sé si os acordáis. Las respuestas son 70, 7, 222 o 111. Ahí, ya tengo las 12 respuestas. A ver, tenéis todavía 5 segundos para hacerlo. 3, 2, 1. Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Que me habéis escuchado? Sí, pues muy bien, 222. El 70 sí que es y el 7 sí que son datos que hemos visto, pero cuidado que son otros datos, ¿vale? El 70 es el aumento de consumo en general de electricidad que se prevé en el sector de tecnología, y el 7% es, ¿no? ¿Os acordáis a lo mejor? Algunos al menos, la cantidad de energía que en los datos de 2019 ya estaba utilizando nuestro sector. Y el otro, pues nadie se ha equivocado, pero he dicho, bueno, hago el juego de poner 3 números iguales como era. Pues muy bien. Pues, a ver, Marianic, enhorabuena. Pues, bueno. A ver, aquí 3 preguntas, pero se puede cambiar el resultado muy fácil, ¿eh? Entonces, pues todavía se puede recuperar. ¿Qué porcentaje de energía se usa para enfriar los data centers? Tenéis como opciones 10, 111 con un error, que tenía que ser un porcentaje, y allí se me ha quedado algo que no tenía que ser, 222 y 90. Y tenéis todavía 2 segunditos. Una, a ver. ¡Ay, qué bien! Casi todos lo han hecho bien. Y quien lo ha hecho mal es el 10. Cuidado que los datos estaban bien, era 10 y 90 los datos que hemos visto, pero el 10 era para los datos, guardar los datos, y el 90 era para enfriar. Entonces, a lo mejor alguien allí se ha confundido y lo ha puesto al revés, ¿vale? Y a ver ahora cómo se queda. Ay, muy bien, muy bien. Se queda Marianic allí como primera, o primero, no lo sé quién es. Y
Me quedo con primera para las flores, pero justamente no voy a hacer asunciones sobre este tema. Primeré, y ya estamos todos felices. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo se llama el decorator de Code Carbon? Son todos muy parecidos. Esto en realidad es, por si os acordáis, lo que hemos visto, ¿vale? Cuidado a no equivocaros entre el decorador y el objeto, ¿vale? A ver, ya está. Se llama Track Emission, sí. Cuidado que el otro era el objeto. Y esto, pues he hecho el juego de cambiar Emission Tracker en Track Emission. Vale, vamos a ver los resultados final, que ya era la última pregunta. Entonces, a ver aquí cómo se queda. Paulo, pues enhorabuena, Paulo. Al segundo, Miguel. Y al primero, ¿quién ha llegado al primero? A ver si se ha cambiado. Julián, pues sí. Mira, al final se ha quedado del todo diferente. Enhorabuena, Julián, y a Miguel y a Paulo. Y a todos por haber participado. En cualquier caso, espero que os haya sido útil y que os quedéis con algo de lo que hemos dicho ahora. Y ya está, ya estamos, sí. Deja aquí a Adolfo. Muchas gracias, Elena. Si alguien tiene preguntas, el micrófono está por ahí. En cualquier caso, si no podéis hablarme también después, me podéis encontrar también en Twitter. Me llamo Elena Pandilla. Dime, tienes que ir al micro porque si no, no lo graban, creo. No, imagino que estos últimos años con el aumento del uso de las criptomonedas y eso, muchos de los porcentajes que nos has mostrado son, como nos has mostrado de 2019 y de años anteriores, ¿tendrías alguna información sobre cómo ha afectado el aumento de ese uso de criptomonedas y del minado, sobre todo de criptomonedas, en el impacto energético de... Pues en general, pues como todos sabemos, es que la minería de datos en general y de cripto tiene un impacto medioambiental terrible. Vale, esto es. Realmente, pues desafortunadamente no creo que haya mucho que se pueda optimizar en esta parte, porque tienen también una parte de seguridad que es bastante grande y pues esto es lo que hay. Desafortunadamente, creo que es uno de los pocos sectores sectores dentro de tecnología donde no se puede hacer mucho, la verdad, en mi opinión. Pero igualmente, pues tengo algunos datos, a lo mejor si luego me escribes, te puedo pasar algún enlace de algo que puedas echarle un vistazo, ¿vale? Pero sí, en este caso, evidentemente, pues estaba hablando también de dinero, entonces la seguridad es lo primero. Y entonces, si hay que elegir entre que sea seguro el dinero y que sea mejor para el medio ambiente, pues se va a la seguridad, desafortunadamente. Quiero decir, todos estamos felices y nuestro dinero está allí, está seguro, ¿no? Entonces también en eso. Entonces a lo mejor sí, se puede jugar más en otros sectores, como por ejemplo en esta parte de data center que os he hablado, y en cosas así para poder, mejorar esto. Lo siento. Sí, genial, gracias. Nada. La verdad es que este tema no lo tengo nada investigado, pero no sé si ya se ha hecho estudios sobre qué tan viable es pasar muchos de los data centers que existen hoy en día a este tipo de técnicas más sustentables, o sea, en términos de que de verdad se pueda hacer o solo se puede en casos muy, muy específicos. Pues en general sí que se puede hacer cosas porque también, por ejemplo, es decir, para utilizar Green Data Center ahora he utilizado yo ejemplos que están más bonitos, pero también simplemente intentar utilizar energía renovable es algo que sí puedes hacer, ¿vale? Entonces, en general sí hay cosas que se pueden hacer. Yo que sepa estudios como tal, no. Más yo creo que es también a nivel de coste, que al final pues tienes a lo mejor que rehacerlo desde casi cero si no es muy nuevo como data center. No creo que sea algo que vayan a hacer dentro de poco. Sí sé que algunos, por ejemplo, Amazon estaba pensando de mover todos sus data centers y hacerlos más green, de hecho, para 2025. Entonces, tienen todavía 2 añitos y ellos como empresa lo han hecho. Lo que sí te puedo decir es que me parece que es un tema que ahora
como se está haciendo un poco más famoso, las empresas están empezando a invertir dinero en esto porque los usuarios están interesados en esto, simplemente. Es decir, a lo mejor la gente ahora está un poco más de la idea, oye, prefiero pues gastarme un poquito más y que sea pues más ético o más green en este caso. Entonces sí sé que algunas grandes empresas lo están haciendo, pero a nivel general no creo que todos los data centers se vayan a cambiar. Y pues lo que sí creo que pueden hacer es un poco el concepto que hemos visto antes, ¿no? Mejor hecho que perfecto. Que a lo mejor pueden empezar con pequeñas cosas y decir, oye, pues vamos a optimizar un poquito más y no cambiarlo del todo, y esto a lo mejor no tendría un coste súper alto, no lo sé porque realmente no soy diseñadora de data center y no estoy en ese sector, no sé a nivel económico qué coste podría tener esto, la verdad. Pero sí, técnicamente sí, absolutamente podrían hacerlo, ojalá lo hicieran, esperamos todos que se haga dentro de poco, vamos. Nada. Sí, yo creo que ya estoy un poquito fuera de tiempo, entonces cualquier cosa, me llamo Elena Pandino en Twitter. Aquí lo tenéis, mira, aquí abajo. Y justo ahora lo he cubierto. Aquí abajo está el nombre, si queréis contactarme por allí. Cualquier pregunta, si queréis contactarme, por ejemplo, para pedirme los enlaces, y os envío todo. Y muchas gracias por haberme escuchado.